Dios es eterno, pero Dios marca tiempos. Y Dios, que es ordenado, hace todo en su tiempo. Podemos equivocarnos muchas veces y pensar que a Dios se le paró el reloj, porque debería de ocurrir esto, Dios debería de hacer esto otro, ya le he pedido esto otro y nada, no pasa nada. Y bueno, a la postre nos damos cuenta y reconocemos, otra vez no llegó tarde, llega a tiempo y hace todo lo que quiere en su tiempo. Vamos a abrir nuestra Biblia, no sé cuántos trajeron Biblia o lee con el celular, pero el papel es irreemplazable, mire. En una emergencia, bueno, está bien, pero lo de rigor, lo de todos los días, es bueno leer la Biblia. Me llamó la atención anoche, estaba mirando algunas noticias en el celular. El nuevo Papa retó a la Iglesia Católica porque no lee la Biblia. ¿Qué clase de cristianos son que no leen su Biblia? Seguramente que ni la tienen. Así que los retó a todos. Una cosa rara, ¿verdad? Pero bueno, hay un nuevo Papa. Abrimos en el Evangelio de Juan y el capítulo 5. Algún tiempo después se celebraba una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Había allí, junto a la puerta de las ovejas, un estanque rodeado de 5 pórticos, cuyo nombre en arameo es Betzara o Betzatá. En esos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Cuando Jesús lo vio allí, tirado en el suelo, y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó: ¿quieres quedar sano? Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Levántate, recoge tu camilla y anda, contestó Jesús. Al instante aquel hombre quedó sano. Así que tomó su camilla y echó a andar. Pero ese día era sábado. Por eso los judíos le dijeron al que había sido sanado: hoy es sábado, no te está permitido llevar la camilla. El que me sanó me dijo: recoge tu camilla y anda, le respondió. ¿Quién es ese hombre que te dijo recógela y anda? Le interpelaron. El que había sido sanado no tenía idea de quién era, porque Jesús se había escabullido entre la mucha gente que había en el lugar. Después de esto Jesús lo encontró en el templo y le dijo: mira, ya has quedado sano. No vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. El hombre se fue e informó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. Precisamente por esto los judíos perseguían a Jesús, pues hacía
muchas cosas en sábado. Pero Jesús le respondía, mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo, pues no solo quebrantaba el sábado, sino que incluso llamaba a Dios su propio Padre, con lo que él mismo se hacía igual a Dios. Entonces Jesús afirmó, ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Sí, y aún cosas más grandes que estas le mostrará, que los dejará a ustedes asombrados. Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo de Dios, el Hijo, da vida a quienes a Él le place. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio lo ha delegado en el Hijo, para que todos honren al Hijo como lo honran a Él. El que se niega a honrar al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Un hombre enfermo desde hacía 38 años. ¿Cuántas veces habrá venido a ese lugar? No nos dice. Su nombre tampoco. Pero el Señor Jesús le hace una pregunta. ¿Quieres ser sano? Pareciera una pregunta fuera de lugar. ¿Qué vino a hacer tantas veces en tantos años y sigue igual? Otros habían sido sanados. No sé si habrán ido, no volvieron, no necesitaban estar en ese lugar. Pero ahí estaba un grupo y con ese grupo estaba él todavía. Pareciera que a veces Dios hace preguntas fuera de lugar. Sin embargo, a pesar de la explicación que le dio, inmediatamente recibe de Jesús una orden. Levántate, recoge tu camilla y andate. Llama la atención que al instante aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y se fue. Bueno, en algún momento a todos nos parece muy sencillo, pero este hombre lo estaba viviendo en primera persona. Son 38 años. Y cada vez que tuvo que volverse a su casa, llegada seguramente la noche o al oscurecer, un día más, un mes más, un año más, no se puso a analizar, a pensar si era razonable, si estaba bien de la cabeza con lo que le estaba diciendo. ¿Cómo decir que me levante y que me vaya? ¿Qué hice hasta ahora? ¿Tantas veces habrá intentado, probado, le hablaron o lo ayudaron?
Y ahí seguía. Pero repito, los tiempos de Dios los marca Él. Y ese día era el día indicado por Dios. Piense un poquito en la cantidad de veces sobre diferentes situaciones o temas que nos hemos puesto como delante de Dios. Bueno, ¿qué pasa? ¿Lo vas a hacer, Señor, o no lo vas a hacer? ¿Puedo esperar o tengo que rendirme? ¿A alguno le ocurrió? A mí me ocurrió un montón. No sé. Y ese día fue. Se levantó, agarró el catre, la cama, lo que tenía ahí donde estaba acostado y se fue. Bueno, ahí comenzaron otro tipo de problemas. El problema es que era sábado y para los religiosos, los que manejaban la, toda la vida religiosa de la ciudad, estaba fuera de lugar. Sí, Moisés había declarado por palabra de Dios, pero Dios no es que se desdice, pero Dios puede hablarnos otra cosa. Y Dios, el Señor Jesús, que le dijo, levántate y llévate la cama, sé sano, lo hizo y el hombre empezó a vivir de manera normal. Me imagino la emoción, la alegría y no cabía en su cuerpo. Podía hacer lo que se le ocurría, podía moverse, podía saltar seguramente. Lo haría para autoconvencerse que estoy terminantemente sano y sano para siempre. Sin embargo, pasa el tiempo, no dice cuánto, y se va al templo, seguramente a agradecer a Dios, a encontrarse con los que lo saludaban o lo ayudaban o le traían cosas. Y encuentra a Jesús. Y aquí encontramos un detalle que en primera instancia no lo vimos. Jesús le dice, fuiste sanado, ¿no? Bueno, ahora no vuelvas a pecar para que no te venga una cosa peor. Ah, su condición de enfermo de tanto tiempo tenía una razón, había un motivo. No siempre las enfermedades que podemos padecer son causa de pecado. No siempre ocurre, pero hay algunos que puede ser que le ocurra. Y a este hombre, según lo que Jesús le dijo, parece que era algo de eso. La única manera que Dios vio que podía llamarlo a la reflexión a este hombre, y fue una reflexión larga de muchos años, era que Dios lo amaba, Dios lo amaba y quería tratar con él, y aún dentro de su situación vivía su vida independiente. Gracias a Dios por su grandiosa misericordia. Vez tras vez nos encontramos con lo mismo. Otra vez Dios ha tenido misericordia. Y comenzamos a darnos cuenta y a repasar en nuestra vida. Me parece que estoy descubriendo otra vez. Y luego me parece, gracias Señor, debe haber un montón que ni me doy cuenta. Pero ese es el Dios que nos ama
El Dios que quiso llamarnos un día, comenzar a tratar nuestra vida y transformarnos, no adornarnos, transformarnos, hacernos una nueva creación. Esto es lo que dice el apóstol Pedro. A él no se le había ocurrido. Sin embargo, un hombre torpe, bruto, si quiere, podemos decir, y no se iba a ofender. Él diría, sí, es verdad. Sin embargo, él dice que Dios trabaja en nuestras vidas para hacernos una nueva creación. Tuvo, digamos, la aclaración de ahí en adelante para el resto de su vida. No sabemos cómo siguió, pero por lo menos ya tenía la indicación necesaria. ¿Qué le está faltando a Dios que haga en nosotros o con nosotros para que su obra avance y se concrete, que Dios termine lo que quiere hacer? Porque decíamos que Dios se toma su tiempo, que no siempre son los nuestros. David se impacientaba y escribe en los Salmos, dice, Señor, tú eres eterno, yo no. Mis días son cortos sobre la tierra. Como diciéndole, apura, Señor, que se me acaba el tiempo. Démosle la oportunidad al Señor para que nos aclare si quiere. Y Dios, que es sabio, que no sale corriendo para solucionar un imprevisto. Dios, que lo sabe todo, tiene todo preparado, lo que nuestra vida necesita, por lo menos lo que Él ha planificado. Se parecerá mucho o no a lo que nosotros pensamos, pero ajustemos nuestros ideales, nuestros planes, nuestras cosas. Démosle la oportunidad a Dios para que Él nos aclare, y Dios habla. A veces quizá recordamos que una sola vez nos habló de X tema o problema. ¿Habrá considerado que era suficiente? Bueno, no importa. Dios nos lo va a repetir otra vez, pero avancemos. No vivimos para nosotros mismos. Somos de Dios y para Dios. El llamado que Dios nos ha hecho tiene un propósito definido. No está probando. No somos objeto de ensayo. De ninguna manera. Dios va a lo seguro. Y su obra, que no falla, se va a hacer, se va a cumplir por su gracia y por su misericordia. Que Dios nos ayude a creer lo que Dios nos dice en su palabra cuando nos habla, porque es lo que Él quiere decirnos. No nos lo dice para entretenernos. A nadie entretiene. Dios va a lo seguro y hace lo que se ha propuesto. Que Dios nos ayude, que podamos creer lo que Dios nos hable, aunque nos parezca un poco tirado de los pelos. Dios se ha propuesto y sus planes son grandes para cada uno. Honrémoslo creyéndole cada vez.